Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía. Bueno, buenos días, mi nombre es Mario Carlos Jiménez y con mi compañero exponente Juan Francisco se expondrán las noticias del día a día. Bueno, 10 y 5 de la mañana, algunas problemáticas de la contaminación sobre algunos sectores en el municipio de Chía, en fábricas y en Colombia. Una problemática muy grande sobre los gases que afectan nuestra atmósfera y una problemática que está pasando muy frecuente. Pero bueno, primero necesitamos saber cuáles son los gases, qué es un gas y los tipos de ellos. Bueno, primero necesitamos saber qué es un gas. Un gas es un estado de agregación de la materia por átomos que están en una agitación constante que pueden ser muy separados. Bueno, estos están divididos mayormente en los monoatómicos, los diatómicos y los poliatómicos. Bueno, el primero es que está compuesto por un solo átomo, el segundo es que está por dos átomos que ya sean iguales o diferentes, y el tercero es que sean más de dos átomos. Bueno, en este caso, en algunas fábricas de Colombia se están produciendo esta problemática constante y están alterando todo. Mi compañero Juan Francisco, vamos rápidamente a pasar con él para que nos diga algunas problemáticas que están pasando ahí. Juan Francisco. 5 de la tarde y 35 minutos me encuentro en la localidad de Cajicá, Cundinamarca, donde, como lo venía diciendo mi compañero desde el estudio, hemos seguido muy de cerca lo que son estos índices de contaminación en estas zonas. Debido a esta gente, dicen de que hay una conserva de aguas naturales, lo que produce en las noches que el viento arrastre todos los químicos más conocidos como el metano hacia estas zonas y así producir a los humanos que habitan en esta zona mareos y demás cosas. Tuvimos la oportunidad, gracias a estos individuos, entrevistar a un ingeniero civil, una economista y una enfermera egresada de la Universidad de La Sabana. Esto fue lo que ocurrió en algunos instantes. Continuando con lo que anteriormente he dicho, me encuentro con la estudiante María Fernanda Espinosa, economista, egresada de la Universidad de La Sabana. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo estás? Francisco. Básicamente, el día de hoy te voy a hacer una única pregunta sobre el tema de los gases. Debido a todos los puntos de vista que hemos escuchado, ¿cómo influyen la contaminación en el medio ambiente, en la economía? Y cuéntanos, ¿cómo es esa pregunta? ¿Cómo la podrías explicar de todo esto que hemos escuchado? Efectivamente, Juan Francisco, como todos sabemos, en un país como el de nosotros que está basado en productos agrícolas y ganaderos, y en los últimos años hemos evidenciado falta de producción, de distribución, de consumismo, se ha visto afectado por los malos manejos de lluvias ácidas, el control de incendios, las heladas, y poco a poco esto va creyendo y inculcando a los consumidores, caficultores y ganaderos a elevar su costo de producción. ¿Esto por qué? Porque hace unos años se gastaban muchos menos insumos de los que se gastaban. Inclusive hoy se sobrepasaría ese límite para consumir pues, lo que nosotros necesitamos, que son como los productos básicos de la canasta familiar, que es lo que necesitamos para sobrevivir. Entonces, desde el punto de vista económico, esto ha tenido un impacto negativo. Debido a esa respuesta, muchas gracias, María Fernanda, por estar aquí. Continuaremos entonces con más puntos de vista de una enfermera y un ingeniero civil. Continuando, después de la entrevista con María Fernanda, me encuentro ahora con el señor Edison Moreno, ingeniero civil y egresado de la Universidad Santo Tomás. ¿Qué tal, Edison? ¿Cómo estás? Hola, Juan Francisco, ¿cómo estás? Bien. Con respecto al anterior entrevistado, te voy a hacer entrevista o algunas preguntas sobre el tema de los gases y la contaminación, pues aquí en esta zona hay gente que tiene diversas opiniones sobre esto. Los gases, primera pregunta, los gases que ustedes utilizan, ¿cómo los diferenciarías o relacionarías con los gases que hay en la atmósfera? En la ingeniería utilizamos los gases, son los mismos gases que encontramos en la atmósfera, solo que en la atmósfera los encuentras en un medio natural, en su estado natural.
con presiones, temperaturas y volúmenes propios del lugar en que se encuentra. Nosotros utilizamos las leyes físicas de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle, y utilizamos presión, volumen y temperatura para utilizarlo en equipos como las máquinas, como algunas fábricas, y utilizamos estas propiedades de los gases transformando sus propiedades naturales, aumentando su temperatura. Por ejemplo, las máquinas a vapor, tienes un ejemplo simple donde aumentamos la temperatura del vapor y por ende se aumenta la presión. Ok, con esa pregunta ya resuelta, te quiero preguntar, debido a tu experiencia internacional en otros países, en tu opinión, ¿cómo ves el proceso evolutivo de este tema aquí en Colombia? Colombia aún no es un país industrializado. Dentro del ámbito internacional, Colombia tiene mucho más en que desarrollarse. Sin embargo, emitimos a la atmósfera bastantes gases de efecto invernadero. Por ejemplo, las fábricas, el transporte pesado, el Transmilenio. Entonces es necesario tener políticas ambientales que nos permitan mitigar este aspecto, como la reducción de emisión como CO2, como óxido de nitroso. Es necesario estas políticas que nos permitan reducir nuestras emisiones a la atmósfera. También el metano en los casos de las grandes hidroeléctricas, así que cambiando nuestras políticas aún podemos mejorar y hace que a nivel internacional no estemos tan rezagados, pero tampoco a nivel de los países desarrollados, así que es necesario tomar mucho más conciencia de estas leyes y esta regulación que es necesaria. Ok, ya por último, en tu opinión, ¿cómo las características y propiedades, incluyendo las leyes que acabaste de decir de los gases, influyen en la conservación de los alimentos? Demasiado. Todos sabemos que en la industria alimentaria es necesario conservar y mantener el tiempo de alimentos, tanto para nuestro consumo como para mejorar y ser más eficiente el tema de transporte y producción, incluso en la distribución. Por eso en algunos casos sabemos que el oxígeno genera oxidación en estos alimentos, lo que hace que su conservación sea menor. Por ende, es necesario cambiar este oxígeno y la industria alimentaria lo hace por nitrógeno. El nitrógeno nos permite que este tiempo o en esta atmósfera estéril, los alimentos se conservan por mucho más tiempo y se puedan consumir y va a llegar a nuestras mesas en un tiempo más prolongado que naturalmente podría ser. Por otro lado está el tema de la carbonatación que se da en las bebidas. Por ejemplo, cuando se le inyecta CO2 a las bebidas o cerveza, donde ves ese efecto burbujeante de este líquido, y a su vez cuando tú lo tomas tienes esa sensación en la garganta que te permite tener esa frescura. Por eso se utiliza esta carbonatación y se inyecta este gas CO2. Bien, ya con esta entrevista, muchas gracias, Eiza, por estar acá. Bien, a ti. Vamos a continuar con ya la última entrevistada, una enfermera egresada de la Universidad de La Sabana. Continuando con la última entrevista, ya hemos escuchado expertos. Me encuentro con la señora Claudia Rodríguez, enfermera egresada de la Universidad de La Sabana. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, gracias. Bueno, básicamente, debido a altos puntos de vista que hemos escuchado y opiniones, hemos observado lo que es el tema de los recién nacidos que están naciendo con malformaciones. Debido a esto, quiero que nos expliques más a fondo sobre este tema. Muchas gracias por la invitación, por esta entrevista. Vamos a hablar de los gases. Los gases sí son partículas muy pequeñas que no se ven, son invisibles. Entonces estas partículas entran a la parte respiratoria y vamos a afectar al pulmón, vamos a afectar a los pacientes que tienen algún tipo de problema respiratorio, asmáticos, también a las personas mayores de edad y también a los recién nacidos. También, ¿cómo podemos explicar más a fondo a los recién nacidos? Los recién nacidos vamos a dividirlo en dos partes, que es las mujeres en embarazo
qué alteración tenemos y al feto qué alteración vamos a tener o qué tipo de malformaciones congénitas tenemos. En las mamitas gestantes vamos a tener la tensión alta o preeclampsia, y esta preeclampsia lo que nos llega a afectar durante el proceso del parto es que el parto sea prematuro, que no llegue a su edad gestacional a término. Entonces vamos a tener a esos bebés recién nacidos prematuros. Digamos, ¿qué alteración vamos a tener o qué tipo de alteración tenemos en los bebés? En el feto como tal tenemos alteraciones como labio leporino, como paladar hundido. Vamos a tener malformaciones en los órganos más importantes. ¿Por qué? ¿Y esto a qué se debe? A que va a afectar a los 2 meses de embarazo, que es en los 2 meses de embarazo es donde los órganos más importantes se están desarrollando o se están constituyendo. Entonces estos órganos son afectados, ¿cuáles? El pulmón, el corazón, las articulaciones, y llevan a tener algún tipo de malformación, que son las que ya te dije. También que vamos a tener recién nacidos con bajo peso, muy bajo peso, entonces tienen alteraciones respiratorias, cardíacas, etcétera. Y también tenemos problemas cardíacos, problemas respiratorios, que a futuro los niños se van a complicar un poco más. También vale destacar y aprovechar y decirle a las mamitas que por favor no fumen cuando están embarazadas. ¿Por qué? Porque cuando se quema el cigarrillo, la nicotina y los alquitrán, que son los componentes del cigarrillo, estos gases producen el dióxido y van a afectar al bebé, porque van a pasar la barrera placentaria y afecta al bebé. Entonces es muy importante, y pido a que la parte política, el Estado, nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida y a mejorar el medio ambiente para que tengamos una salud confortable y que las mamitas en la gestación tengan una mejor calidad de vida para tener un recién nacido a futuro saludable. Bien, gracias Claudia por esa información. De nada, Juan Francisco. Ya después continuaremos con la conclusión sobre la pregunta que le realizamos al ingeniero civil sobre cómo las propiedades de los gases y características influyen en la conservación de alimentos. Bueno, debido a todas las entrevistas que hicimos hoy, debido a las problemáticas de la zona de la localidad de Cundinamarca, Cajica, pues podemos concluir, debido a la pregunta que le hicimos al ingeniero civil, que recordémosla, que era cómo las propiedades y características, incluyendo las leyes de los gases, influyen en la conservación de alimentos. Debido a esto se puede concluir, y hemos concluido, de que básicamente abunda o influye demasiado, ya que sin estos gases que se esparcen alrededor del aire, nuestros alimentos no podríamos saber si ya están oxidados o, bueno, para ser más claros, si están en fecha de caducidad, entre otras cosas. Además, según las leyes de Charles, Gay-Lussac y Boyle, podemos describir y recopilar estas leyes y relacionarlas con esto, que son muy importantes, ya que varían de tal modo de que si digamos es un alimento, por decirlo así, es un lácteo, se debe mantener a tal temperatura y a tal lugar. En cambio no se puede, digamos, poner una manzana en un congelador, porque pues básicamente no sería algo coherente, sino que la manzana debe estar en el exterior o al clima. Básicamente sería un ejemplo. Si lo comparamos con la vida cotidiana, esto nos resulta muy particular, porque nosotros como seres humanos pues básicamente somos muy contaminadores, y mucha gente deja los alimentos a medias o no por terminados, y esto lo que es las carnes y todo esto se empieza a dar un contacto con el oxígeno y con los aires, que se empieza a degradar y a descomponer completamente el alimento. Eso relacionado con la ingeniería civil,
Y con lo que nos contó la economista María Fernanda y la enfermera Claudia, pues también podemos concluir de que ambos aspectos son muy relacionados, ya que uno nos proviene o nos da a conocer las causas de cómo hacernos cuidar, de cómo, y además debemos tener en cuenta la nutrición de esto. Y la economista, pues básicamente varía entre aquellos gente agropecuaria y gente que pues se gana la vida haciendo esto, que pues también tiene que ver con tal temperatura en los cultivos, represas y demás. Bueno, ya básicamente con esta conclusión dada, el noticiero acaba su fin. Entonces, profe, espero que pues le haya gustado y esto con la mayor intención. Entonces nos vemos en la edición de las 9. A continuación, Elif. Caracol nos mueve la vida. Felices fiestas. Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tiene subtítulos de apoyo. Caracol nos mueve la vida.